A nombre de la institución INLADES y el mío propio. Vamos a iniciar el tema que nos toca el día de hoy, que es hablar respecto de la litigación oral, ¿no? Que por cierto es una de las instituciones que cobra vigencia en nuestro país con la entrada del nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué duda cabe que en el antiguo sistema del Código de Procedimientos Penales del 40, o el proceso, peor aún, el proceso penal sumario del decreto legislativo 124, pues no se conocía qué era la litigación oral, ¿no? Más aún en este cuerpo legislativo del proceso sumario, porque ahí no había juicio oral. Era un proceso, como ya lo hemos visto cuando hemos analizado el tema de las etapas del proceso penal. El proceso penal sumario era un proceso eminentemente escritural. No había espacio para la oralidad, cero audiencias, ¿no? Y por ahí el tema mejoró un poco en el proceso penal ordinario regulado en el Código del 40, Código de Procedimientos Penales del 40, porque a esa etapa de instrucción, como ya hemos señalado, se le agregaba el juicio oral. Pero el hecho de que en ese sistema haya existido juicio oral no necesariamente garantizaba que los operadores jurídicos hayan conocido, manejado las técnicas de litigación oral, ¿no? Al contrario, vamos a ver que ello no era así. El juicio oral en esos procesos era muy denso, muy lato, muy desorganizado, antitécnico, ¿no? No había un control de la información. Es más, en ese sistema, incluso en el juicio oral se podrían presentar excepciones, tachar testigos, ofrecer nuevos testigos y ofrecer nuevas documentales, y era un tema de verdad que sumamente atroz desde el punto de vista del orden procesal, ¿no? No había un orden que seguir dentro del propio juicio oral, y incluso existía la figura de los testigos tardíos, es decir, aquel testigo que no se presentaba para la fecha citada, para la fecha de la actuación del testigo, era declarado testigo tardío, entre comillas, y luego pues podía presentarse incluso ya eh, momentos antes de la emisión de la sentencia, ¿no? Era un tema donde no había el principio de preclusión, ¿cierto? Que ahora sí lo tenemos muy clarito. Entonces, vamos a ver, haciendo este paralelo, que no es que solamente la litigación oral haya servido para poder organizar la realización del juicio oral, la tramitación del juicio oral, sino también para que la información que ingrese el juicio oral a la etapa estelar del proceso sea una información de calidad, sea una información contrastada, depurada, ¿no? Por las partes, por las mismas partes. Y de esa manera, pues, el juez se encuentre en mejor condición, en mejor situación de poder, digamos, alcanzar una decisión con certeza. Y por otro lado, si queremos hablar de otra de las virtudes que tiene la litigación oral, podemos señalar pues que eh, también ha generado que los operadores jurídicos se tecnifiquen, se perfeccionen para poder llevar su teoría del caso a un juicio oral y poderla imponer frente a la teoría del caso del oponente, ¿no? Hay una estrategia, hay técnicas que se deben realizar para poder, digamos, lograr persuadir al juzgador, porque finalmente la función de los operadores jurídicos, Ministerio Público, defensa, fiscal, abogado, es persuadir, ¿cierto? Persuadir al juez, persuadir de que su teoría del caso es la que se encuentra corroborada, es la más creíble, la verosímil, es lógica, coherente, conclusiva. La teoría del caso. Pero para eso no es que lo va a hacer el fiscal que hable más bonito o el abogado que imponga la voz o hable más fuerte, como los abogados de antaño están acostumbrados a litigar, ¿no? Y tienen una falsa percepción
de que gritando o alzando la voz sus ideas se van a imponer en un juzgado, en una sala de audiencia, y eso es erróneo, ¿no? No son asertivos. Entonces, la litigación oral es todo lo contrario. No es un curso de oratoria, ¿no? Un proceso penal no lo va a ganar el que más bonito hable, un orador, sino va a ganarle el que mejor persuada. Y para persuadir, pues hay técnicas, hay estrategias de cómo hacerlo y obtener una mayor probabilidad de poder persuadir al jugador y que nuestra teoría del caso se imponga frente a la teoría de la parte contraria. Y estas herramientas, estos instrumentos, lo tenemos que utilizar ambos, digamos, operadores jurídicos, tanto el fiscal como la defensa. Claro, la defensa la tiene más fácil, porque en el proceso penal la carga de la prueba lo tiene el Ministerio Público, ¿cierto? La defensa, su patrocinado es inocente. No hablemos de que se presume, porque ya les comenté algo de que el término es poco feliz, es incorrecto, ¿no? No es que se presuma, sino él es inocente. Es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Es una presunción juris tantum, ¿no? Es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, como la defensa la tiene más fácil, su teoría del caso por lo menos o mínimamente debe ir dirigida a crear duda en el juzgador. Basta con eso, que genere duda. No tiene que crear el abogado ninguna convicción, ninguna certeza. Basta con la duda porque la duda va a jugar siempre a favor de su patrocinado. ¿Ok? Entonces voy a compartir unos materiales para ir entrando al tema. ¿Ok? Sí, sí se visualiza, por favor, las diapositivas. Sí, doctor. Ya, gracias. Ya, miren, hay un tema que vamos a reflexionar todos. Obviamente es un tema que en su momento me llamó la atención, porque fue publicado en un medio que todos nosotros conocemos, ¿no? Y es una crítica, digamos, fuerte, ¿no? Al tema de lo que estamos sabiendo ahorita, porque dentro de la litigación, una de sus instituciones es la teoría del caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el doctor San Martín tiene su criterio muy marcado respecto a esto, ¿no? Y dice, quítense eso de la teoría del caso, dice, ¿no? Son tonterías, son criterios adversariales que no tiene el código, dice. Entonces, o sea, prácticamente que no existe, ¿no? Y más abajo dice, son guachaferías, dice por ahí, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta cuando empecemos a analizar ya la doctrina, la normatividad respecto a la materia, que ello no es así, ¿no? Que la litigación oral está muy arraigada en el modelo procesal penal, en el Código Procesal Penal, que tiene base normativa, porque así, nada más de manera panorámica, yo les puedo indicar que todas las instituciones que componen a la litigación oral, absolutamente todas, están debidamente reguladas en el Código Procesal Penal y se ha establecido el procedimiento, los presupuestos, los requisitos para cada una de ellas. Como muestra un botón, los alegatos de apertura, el examen del acusado, el examen de los testigos, el examen de los peritos, el ofrecimiento de prueba nueva, la introducción de prueba material, los alegatos finales, la defensa material. Todo eso está regulado en el Código Procesal Penal. No es que algún guachafo se le haya ocurrido escribir sobre algo que no existe. Al contrario, se ha empezado a desarrollar justamente presupuestos normativos. Lo que dice la ley se ha empezado a desarrollar y se ha generado toda una teoría sobre la litigación oral, incluso la teoría del caso. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Ok? Pero antes que nada,
voy a revisar un ratito unos videos que siempre utilizo yo para este tema, porque es un caso, como ustedes comprenderán, teórico práctico, ¿no? Un ratito, por favor. Para entrar a ese tema, siempre utilizo un video Vamos a utilizar un video para despertarnos un rato, ¿ok? ¿Sí se ve el video, por favor? Ok, te haré unas preguntas de prueba, ¿listo? Estoy listo. ¿Te consideras un ser humano? Objeción. Sostenido. El testigo no objeto. Denegada. Maldito. Culpable. Especulación. Testimonio. Aguacil. Portafolios. Hostilidad. En mi audiencia. Deje de meterse con el testigo. Caso cerrado. Debimos ser abogados. Ok, te haré unas preguntas de prueba, ¿listo? Estoy listo. ¿Te consideras un ser humano? Bien, sí se apreció, ¿verdad? ¿Sí se pudo apreciar el video? ¿Se escuchó? Sí, sí se pudo ver. ¿Escucharon el audio también? Sí, doctor. Ok. Bien. ¿Qué duda cabe que es en los sistemas angloamericanos en donde más se utiliza pues el tema de la litigación oral, ¿no? Incluso es hasta muy utilizado para, digamos, de alguna manera, en las películas para satirizar y todo el tema. Pero ya analizando el tema de manera seria, formal, tenemos que señalar lo siguiente. ¿Qué pasaba antes de que existan estas técnicas de litigación oral? Los fiscales eran monos con metralleta, como se les dice, ¿no? O sea, ordenaban realizar una serie de actos de investigación, abundantes actos de investigación, que eran impertinentes, inconducentes, sobreabundantes, ¿no? Y en una lógica de inercia probatoria, de igual forma eran llevados al juicio oral para que se actúen, la verdad que sin razón alguna, sin razón alguna. Pero nadie decía nada, ¿no? Ni la sala, ni las partes se oponían a que, bueno, si habían 150 testigos, pues los 150 testigos. Buenos días a todos. Hola, sí. El audio, por favor, no sé si. Miren. Hoy por hoy tengo la oportunidad de conocer juicios, bueno, el nuevo código tiene que ver con derechos humanos y juicios pasados también que tienen que ver con temas de derechos humanos. Caso Leonela Rosa, donde está ahí Montesinos, el caso Sobres Bomba, que durante el periodo del Fujimorismo a los periodistas de la oposición les mandaban cartas o sobres bomba y al abrir la carta detonaban y los periodistas morían, que eran los opositores al régimen fujimorista. Y también tenemos el otro tipo de casos en los cuales, pues, bajo el contexto del terrorismo, entre comillas, muchos departamentos del Perú fueron declarados en estado de emergencia durante los años 83 hasta el 92. Y el ejército pues tomó el control de dichas ciudades, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Junín. Pero los casos de donde más afectación y vulneración de derechos humanos hubo fue, que duda cabe, en Ayacucho y Huancavelica, en donde los pobladores de ambas ciudades fueron víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, bajo el cliché de ser sindicados por miembros del ejército como terroristas, ¿no? Y todo el mundo era terrorista.
Entraban a las casas de día, de noche, sacaban a los varones, los llevaban a la base militar y listo. Y nunca más se volvió a saber de ellos. Entonces, en esos casos, fíjense, son una clara muestra cómo es que se investigaba en aquel tiempo los delitos en general, cómo se investigaban. Y hay abundante prueba, ¿no? 200 testigos, 150 testigos, pero cuando tú te pones a discriminar realmente cuál es el aporte probatorio que tienen estos órganos de prueba, la mayoría resultan impertinentes. ¿Cuándo un medio de prueba es impertinente? ¿O es pertinente? Es pertinente cuando el medio de prueba guarda una relación directa con el objeto de prueba, es decir, con lo que vas a probar, ¿no? Si yo quiero probar que los militares ejecutaron extrajudicialmente a una persona y el testimonio de ese testigo va a indicar que efectivamente fue un militar el que lo ejecutó, entonces hay pertinencia, porque hay una relación directa entre el medio y el objeto de prueba. ¿Ok? Bien. Entonces, pero, ¿qué hacemos entonces citando a testigos que no tienen la mínima idea de lo que pasó? Y que en todo caso lo que van a hacer es narrar el contexto que se vivía en ese entonces, tanto en Ayacucho como en Huancavelica. Claro, que es válido, pero para sentar las bases de un contexto no vas a citar pues a 20, 30 testigos, ¿no? Porque vienen sobreabundantes. Para sentar las bases de un hecho precedente o del contexto, si quieres llamarlo, pues te bastarán a lo mucho 3 o 4 testigos. Y se acabó. Quiere decir pues que todos los demás son sobreabundantes. Pero les pongo este ejemplo para que se den cuenta cómo es que en ese sistema no había la más mínima idea de cómo litigar. Ni del fiscal, ni del abogado, ni de la sala. De los tres. Porque puede ser que el fiscal esté equivocado y presente 30 testigos para peritar el contexto. Y el abogado, ¿por qué no controló? ¿Por qué no cuestionó que es sobreabundante? ¿O por qué no lo hizo a la sala de oficio? Es que no existían estas reglas. No había este control de la información. Por eso que los juicios orales en esos procesos, en ese sistema, duraban pues 6 años, 7 años, 8 años, un juicio oral. El caso de Leonor La Rosa, que ya por cultura general lo deben conocer, ha tenido 7 años de juicio oral. Imagínense, 7 años. Yo he hecho los alegatos finales y he tenido que leer, analizar, sintetizar 315 actas de audiencia de juicio oral en 7 años para poder extraer toda la prueba pertinente, prueba de cargo pertinente, conducente y útil que me va a servir para acreditar o construir la responsabilidad penal de los acusados. Obvio que no he utilizado todo, ¿no? Porque he tenido que depurar cuál es la prueba que me sirve para acreditar los elementos del tipo penal, las proposiciones fácticas demostrables. ¿Qué cosa es una proposición fáctica demostrable? Es una afirmación. Cuando a alguien le roban en la calle, el agraviado no va a decir, yo estuve circulando con mi mochila por la avenida Larco y de pronto llegaron 2 sujetos y mediante violencia o amenaza se apoderaron ilegítimamente de mi bien mueble laptop. ¿Cierto? Nunca ustedes van a encontrar una declaración ni de un agraviado ni de un testigo en ese sentido. Porque en ese sentido, digamos, prácticamente se está haciendo una descripción típica, ¿no? Técnica del hecho de robo. Nadie declara así. Lo que te dirán es que estuvieron caminando, de pronto llegaron 2 sujetos, bajaron de una moto, de un taxi, etcétera, lo apuntaron con un arma, con un cuchillo, le pegaron, lo amenazaron, lo cortaron, le dispararon y
le quitaron sus cosas y se fueron. Eso es la forma en la que te van a declarar las personas, los órganos de prueba. Entonces, lo que tú tienes que hacer es identificar en esas afirmaciones que están realizando, en esas proposiciones fácticas demostrables que están realizando, tienes tú que buscar medios de prueba que van a corroborar cada una de esas proposiciones fácticas. Obviamente que hay que desmenuzar, hay que depurar, hay que clasificar, ¿no? La primera parte del tipo de robo está dirigida a acreditar los medios comisivos. ¿Qué medio comisivo utilizaron en el robo? ¿Violencia o amenaza? ¿Cuál de los dos o los dos? Generalmente los dos, ¿no? Bajaron de la moto y primero me amenazaron. Me dijeron, danos tus cosas o te matamos. Y la mandaron saludos a su mamá. Él primero se asustó, la víctima, pero luego puso resistencia y se puso a jalonear o a tirar ahí con uno de los delincuentes. Y en eso el otro, con la cacha del arma, le golpeó en la cabeza y le abrió el cuero cabelludo. Entonces ya no solamente hay intimidación, también hay violencia, ¿no? Y así lo relatará el agraviado. Esa es la primera proposición fáctica demostrable que yo tengo que acreditar. Que los delincuentes actuaron mediante amenaza y violencia. ¿Cuál será la segunda proposición fáctica demostrable? La que dice el tipo penal. Que se apoderaron ilegítimamente de su bien mueble. En este caso, la mochila con el laptop. Ojo. Fíjense cómo el robo tiene estos dos extremos, que son objeto de prueba, ¿no? Y entran al juicio oral a través de proposiciones fácticas demostrables. Ya, ahora viene la chamba del fiscal. ¿Cómo yo acredito esas proposiciones fácticas demostrables? Primera. ¿Cuál era, dijimos, la primera? Que le quitaron su laptop mediante violencia o amenaza. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué medios de prueba voy a utilizar yo para acreditar este primer extremo? Bueno, te saque la declaración del agraviado, ¿no? Porque él dirá, pues, que en circunstancias que se encontraba caminando, descendieron dos sujetos desconocidos de una motocicleta, de un taxi, con arma de fuego, lo amenazaron con matarlo, si es que no entregaba el laptop, se puso a forcejear con uno de ellos y es ahí donde el otro o le realizó un disparo en la pierna, supongamos. ¿Ok? Ya. Primer elemento de prueba, la testimonial. Segundo elemento de prueba para acreditar ello, el certificado médico legal. Porque en el certificado médico legal que va a pasar el agraviado, va a quedar rastro de la violencia. Peor aún si fue que le metieron un cachazo con el arma de fuego o le dispararon, va a quedar los rastros de violencia. Ya estamos hablando ahora sí de una prueba pericial, como un certificado médico legal. 3. Las declaraciones de los policías o de serenazgo, porque cuando llegaron ellos como primer interventor, sea serenazgo, sea policía, han tenido que encontrar a la víctima o al agraviado herido, con rastros de sangre, de violencia, etc. Entonces ellos también van a declarar sobre ello, la violencia ejercida en contra del agraviado. 4. Algún testigo, porque generalmente los robos son en la vía pública. Los testigos, sí, yo vi cuando le dispararon, yo vi cuando le golpearon, ¿no? 5. Ahora es muy común, muy común hoy en día, encontrar videos de las cámaras de seguridad que han captado el hecho. Porque ahora casi en todas las urbanizaciones hay cámaras de seguridad, aparte que son relativamente económicas, ¿no? Adquirir una cámara, y la gente ahora ha optado por tener cámaras. No solamente los bancos, los negocios, la gente común y corriente tiene cámaras. Entonces ya, pues, ¿no? Si hay una cámara, imagínense, también ha captado el hecho del momento de la violencia.
¿Cuántos medios de prueba tenemos para acreditar esta proposición fáctica demostrable? La declaración del agraviado, el certificado médico legal, la declaración de los policías, la declaración de los testigos y el video que se ha filmado, que ha captado los hechos. 5 medios de prueba para acreditar la violencia. Listo. Vamos al otro extremo. Se apoderó ilegítimamente del bien mueble, es decir, de la laptop dentro de la mochila. ¿Qué pasó ahí? Una vez que los sujetos le dispararon, se apoderaron de las pertenencias del agraviado, se subieron al taxi, se dieron a la fuga. Producto del disparo, los vecinos se alertaron, dieron cuenta a la policía y ahí nada más, un minuto después, recogieron al agraviado en un patrullero e iniciaron la persecución de los delincuentes que iban a bordo del taxi, ya que las cámaras de seguridad de Serenazgo lo habían captado. Se inicia la persecución con el agraviado dentro del vehículo y a pocas cuadras son intervenidos utilizando el famoso plan cerco, ¿no? Que utiliza la policía, conjuntamente con Serenazgo, y intervinieron a los 3 sujetos, el conductor del taxi más los 2 ejecutores materiales del robo. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ¿qué es lo primero que hacen? Se va a hacer un registro personal y se va a hacer un registro vehicular. Supongamos que en poder de uno de los sujetos que bajó a asaltar al muchacho, encuentran la billetera y los documentos de identidad de la víctima. Y dentro del carro, cuando hacen el registro vehicular, encuentran la mochila y la laptop. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuál es el devenir común y corriente en esos casos? La policía intervino, el agraviado baja, reconoce en el lugar de los hechos a ambos intervenidos. Ese reconocimiento espontáneo, natural del agraviado se ve corroborado con el hecho de encontrar sus cosas en poder de ellos. Entonces tenemos la declaración del agraviado, tenemos la declaración de los efectivos policiales que van a decir que en el momento en que intervinieron a los delincuentes, en poder de ellos y dentro del carro encontraron las pertenencias de la víctima. El acta de registro personal realizado a los delincuentes en el cual se acredita que se les encontró con la billetera y documentos personales de la víctima. El acta de registro vehicular que acredita que se encontró dentro del vehículo la mochila de la laptop. ¿Sí? ¿Qué más? El acta de intervención policial, etc. Los testigos que por ahí se aglomeran siempre. Entonces ya está, miren. Eso es todo. No necesito más. Si me pongo a sumar, creo que me he pasado de 10 medios de prueba. Entre documentales, testimoniales y periciales. Se acabó. Y ya tengo acreditado mi caso. Porque la teoría del caso son hechos, norma y prueba. Los 3 elementos de la teoría del caso. Hechos. Lo que narraba el agraviado, pues, ¿no? Todo lo que ya hemos venido desarrollando. Norma. Esos hechos son típicos. ¿Se subsumen a alguna norma del tipo penal? Claro, en el 189 del Código Penal. Por lo tanto, tenemos una hipótesis normativa, porque esos hechos se subsumen dentro de un tipo penal. Ahora, esos hechos jurídicos o normativos, ¿se pueden o se encuentran reconstruidos probatoriamente? Pues sí, porque yo puedo acreditar tanto los medios comisivos, violencia o amenaza, y puedo acreditar también el apoderamiento ilegítimo del bien. Y la cereza del pastel, la exigencia que hace el artículo 199 del Código Procesal Penal, o el 189 del Código Procesal Penal, cuando hace referencia a la preexistencia del bien objeto del delito contra el patrimonio, ¿no? También está ahí, porque si es una laptop, no solamente puedo acreditar la preexistencia de un artefacto con la boleta, no solamente así. En la laptop, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar fotos, vamos a encontrar aplicaciones, plataformas,
información, documentos del dueño, es decir, del agraviado. Pregunta, ¿con eso puedo acreditar la preexistencia? Por supuesto que sí. ¿Qué hacía la computadora del agraviado en el carro de los delincuentes? Entonces, está claro el tema, ¿no? Es así como se trabaja un caso, si es que queremos alcanzar una condena. Ahora, esto desde la óptica del fiscal. Lo que tiene que hacer el abogado es ver la misma óptica, pero desde un ángulo distinto. ¿Qué es lo que le faltó al fiscal? De estos dos extremos, ¿qué no pudo probar el fiscal? Porque de repente el fiscal se quedó en el modelo pasado y es un buen orador, ¿no? Cree que hablando bastante va a ganar el juicio, pero no tiene nada de prueba. Entonces, ¿cómo el fiscal va a acreditar esta proposición fáctica demostrable de la violencia o amenaza? Sin prueba no lo va a hacer. ¿Cómo va a probar el desapoderamiento ilegítimo del bien? Sin prueba no lo va a hacer. Entonces el abogado tiene que estar atento para ver qué es realmente lo que le faltó al fiscal o le falta al fiscal. Porque a él a lo mucho le alcanza para ganar su caso con la duda. Si es que está realizando una defensa negativa. Porque si hace una defensa positiva, quiere decir que él mismo ha elaborado su teoría del caso. Ejemplo. El agraviado los denuncia por robo a los dos muchachos. Y así se generó toda la documentación. Llegó a la policía, como lo vieron golpeado, ensangrentado. Dijeron, ah, pues robo, ¿no? Le han querido robar. Y se da, a partir de esa denuncia, la intervención de los acusados. Pero el abogado realiza su investigación, luego de conversar con su patrocinado y su patrocinado, o sus patrocinados le dicen, no, señor abogado, nosotros no le hemos robado. Sí le hemos pegado, los dos, que es distinto. Porque nosotros nos hemos cruzado con el señor, y el señor, nosotros como lo estábamos mirando, lo quedamos mirando, nos dijo que me miras, y le mandó saludos a mi mamá, o a nuestra mamá, entonces ahí se armó la gresca y le hemos pegado entre los dos. Pero le hemos pegado, no le hemos robado. ¿Qué había pasado entonces? Que el agraviado había exagerado las cosas, magnificado las cosas. Se agencian por ahí de una cámara de seguridad que había captado los hechos y efectivamente, en la cámara se ve que primero se cruzan los dos detenidos con el, entre comillas, agraviado, se quedan mirando mal, se paran ambos o los tres y empiezan a intercambiar palabras, se acaloran los ánimos, el agraviado les mienta a la madre y los otros pues le dieron duro. Sí le dieron duro y se fueron. ¿Eso cambia las cosas o no? Claro que sí, porque una cosa es hablar de un delito de lesiones, donde la pena puede ser hasta suspendida, incluso hasta un principio de oportunidad se puede aplicar, y otra cosa es hablar de robo. Es totalmente distinto hablar de robo, ¿cierto? Entonces, ahí el abogado sí tiene una teoría del caso que pelear. Va a solicitar él, en todo caso, la variación de la acusación. Es más, si se actuara ese video en el juicio oral, la norma dice, ¿no? Que el fiscal dice la norma que cuando se refiere a la acusación complementaria, si de la actuación probatoria se saliera a relucir que el fiscal acusado, que se ha generado un delito por el cual el fiscal no ha acusado, el fiscal tiene que hacer una acusación complementaria.
el juez entonces tendría que hacerle saber al abogado que a partir de la actuación probatoria señalada, es obvio que el fiscal tiene que recalificar los hechos en su acusación complementaria, ¿no? Y variarla de un robo a un delito de lesiones. ¿Para qué? Para que el colegiado pueda sentenciar, porque no va a poder condenar por un delito que no es objeto de acusación. ¿Ok? Entonces, realmente probar un delito requiere de hacer actos muy técnicos, pero que sean pertinentes, ¿no? Que estén en relación directa con el objeto de prueba. No se trata de investigar por investigar, de llevar a juicio cualquier cosa. No, no, las cosas no funcionan así. Por eso se dice que en el juicio oral se tiene que depurar esa información. Para eso está elaborado el juicio oral de esa manera. Para que primero la fiscalía examine su prueba y luego viene el contrapeso. Viene la depuración que debe hacer la defensa respecto a ese testigo o de ese agraviado. Si el agraviado está mintiendo, entonces ahí está el trabajo del abogado defensor, de cuestionar, puede ser o su credibilidad del testigo o de su testimonio. Son dos cosas distintas. O me tumbo al testigo como tal, como persona, o me tumbo su testimonio. Pero una de las dos cosas, cualquiera de las dos puedo cuestionar, o las dos, dependiendo del caso concreto. ¿Ok? Por eso es importante la contradicción. La contradicción va a ser el principio esencial que va a permitir el control o la depuración de la información. Esa es la finalidad del juicio oral. Por eso es oral. Por eso que hay inmediación y contradicción. ¿Ok? Entonces vamos ya de frente a ver la primera de las instituciones, los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura, ¿qué son los alegatos de apertura? Miren, en los alegatos de apertura, tanto el fiscal como el abogado le ofrecen una óptica, un cristal, a partir del cual el colegiado tiene que ver la prueba. Recuerden ustedes que en este sistema, el juez de juicio, sea unipersonal o sea colegiado, no conoce nada del proceso. ¿Cierto o no? Ellos no conocen nada. Recién se van a enterar de qué va a tratar el tema, el juicio oral, cuando el fiscal o las partes hagan sus alegatos de apertura. Recién ahí se va a enterar. Por ejemplo, cuando el fiscal diga que el Ministerio Público va a acreditar la responsabilidad penal de Paco Yunque, toda vez que el día 27 de julio del 2023, en circunstancias que María Julia se encontraba sola en el cuarto en donde vive, Paco Yunque, aprovechando ser también vecino de ella dentro del inmueble en el que viven, irrumpió violentamente mientras ella se encontraba bañando para taparle la boca, empujarla hacia la cama, romperle sus prendas y proceder a acceder carnalmente con ella en contra de su voluntad. ¿No? Responsabilidad que se va a acreditar con los medios de prueba actuados en este juicio oral. Y por lo tanto, el Ministerio Público solicita se le imponga 25 años de pena privativa de libertad. Fíjense, ahí, ¿en cuánto me he demorado? Ni un minuto. Suficiente. Ya el juez de juicio ya tiene una idea de qué es lo que va a ver en ese juicio oral. Para empezar, sabrá que es un caso de violación. Que el acusado es Paco Yunque, que la gravedad es María Julia, que ocurrió el 27 de julio del 2023.
que se produjo en el cuarto de ella, que viven juntos, pero cuartos separados, ¿no? Que la violentó para accederla carnalmente. Listo. Hasta ahí nomás tiene que saber el órgano jurisdiccional, porque el resto se lo va a contar la prueba. El resto es trabajo de la prueba. Entonces, en los alegatos de apertura, lo que hacemos nosotros es pasar un tráiler, ¿ya? Un tráiler de lo que el juez va a ver en el desarrollo del juicio oral. Como en las películas, ¿no? Cuando ustedes van al cine, antes de que empiece su película, lo que hacen en el cine, la empresa del cine, es pasar los tráilers de las películas que próximamente se van a estrenar, para que la gente sepa y diga, ah, qué bacán esta película, ¿no? Hay bastante sangre, bastante violencia, a mí me gusta la acción, voy a venir a verla. ¿Cierto o no? O sea, te hacen surgir la idea de que la película es buena. Ese es el tráiler. ¿Ok? Entonces, igual hacemos en los alegatos de apertura con el órgano, con el juez de juicio. Les pasamos el tráiler de lo que se va a ver en ese juicio oral. En los alegatos de apertura lo que hacemos es presentar nuestra teoría del caso. Es decir, presentamos los hechos, presentamos la norma y presentamos la prueba. Pero ojo, cuando hablo de presentar la prueba, no quiere decir que en los alegatos de apertura yo voy a rezar todos los medios de prueba que se han admitido en el autoenjuiciamiento. No. No. Porque eso le resta fuerza a nuestra teoría del caso. Si yo voy a decir, y con la declaración de la agraviada se va a aprobar esto. Y con el certificado médico legal, o sea, si yo me paso leyendo todos los medios de prueba que ofreció en mi acusación y que han sido admitidos por el juicio oral, eso es cansado, eso es aburrido y ya yo le estoy anticipando al órgano judicial qué es lo que aporta cada prueba y le va a restar importancia para él, le va a restar impacto. Porque el aporte probatorio no lo tiene que decir el fiscal, el aporte probatorio lo tiene que decir el órgano de prueba o la fuente de prueba, mejor dicho, el medio de prueba. ¿Sí? El aporte probatorio lo tiene que decir el testigo, o el perito o el documento, no el fiscal. Y ese aporte se irá cuando el medio de prueba sea actuado en el juicio. Entonces, no olvidemos que en los alegatos de apertura son el primer contacto que va a tener el órgano de juicio, el juez de juicio, con el caso, con los hechos. Entonces, él ya sabe bajo qué óptica debe analizar o debe valorar la prueba, desde la óptica de un delito de violación sexual. Y finalmente también se dice que los alegatos de apertura son una promesa que hacen los operadores jurídicos. Porque el fiscal promete en estos alegatos que va a probar la responsabilidad penal del acusado con los medios de prueba que se actuarán y todo, ¿no? Es una promesa, ¿ok? Ahora, eso es, digamos, desarrollos o postulados de la doctrina, ¿sí? Pero acá está su base legal, miren. No estamos inventando nada. El artículo 371 dice, acto seguido, el fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas. Ojo, y las pruebas. ¿Qué es eso? ¿Qué está contenido ahí? En esta norma, en el 371, inciso 2. Hechos, norma y prueba. ¿Qué es eso? Son los elementos de la teoría del caso. Lo que la norma te está diciendo, la norma procesal penal es tan sabia que te dice, oye fiscal, en tus alegatos de apertura lo que tienes que hacer es presentar tu teoría del caso. Y no solamente el fiscal, porque luego dice, punto. Posteriormente, y en su orden, también lo harán los abogados del actor civil, del tercero civil y finalmente el defensor del acusado. O sea, ¿qué está diciendo la norma?
que todas las partes están obligadas a presentar su teoría del caso. Todas las partes. Entonces, ¿dónde queda eso de que la teoría del caso es una guachafería, que no tiene sustento legal y todo lo demás? No es así, ¿no? La norma sí lo exige. Es más, te da un patrón, una pauta y te dice, oiga, señor fiscal, acá usted me trae a este juicio hechos que se subsuman a un tipo penal y que además tengan prueba. Si no, no venga para acá. Teoría del caso. ¿Cuáles son las recomendaciones para elaborar nuestros alegatos de apertura? En primer lugar, en unos alegatos de apertura no se argumenta. Está prohibido argumentar. Porque para argumentar necesitamos tener un requisito previo. ¿Y cuál es ese requisito previo? Que haya habido actuación probatoria. Actividad probatoria, porque en base a los resultados de esa actividad probatoria yo voy a poder argumentar. Ahí voy a poder fundamentar, sostener mi argumentación y en las conclusiones a las que llegue. Pero si todavía no se ha actuado en los alegatos de apertura, recién se está iniciando el juicio y no se ha actuado ninguna prueba, ¿en base a qué voy a argumentar? Por eso no se puede argumentar, ¿ok? 2. Dijimos que los alegatos de apertura son una promesa que realiza las partes, fiscal, abogado, ¿no?, al juez de juicio. Yo voy a probar esto. Eso es lo que promete. Entonces, si es una promesa, no se debe prometer lo que no se va a cumplir. No puedes prometer tú que vas a acreditar un robo agravado cuando no tienes prueba para acreditar el robo agravado. No puedes prometer acreditar un homicidio calificado cuando no tienes prueba para acreditar un homicidio calificado. Y a lo mucho tienes para un homicidio simple. Porque eso te resta fuerza, te resta credibilidad. No se emiten opiniones personales, porque eso te hace perder objetividad. El fiscal y el abogado no es que van a un juicio a hacer lo que ellos piensan, lo que ellos creen. A nadie le importa lo que el fiscal piense, lo que el abogado piense. A nadie le importa sus convicciones, ni siquiera las del juez. Eso ya lo expliqué también al comienzo. Recuerden el libro Pruebas sin convicción. Léanlo, por favor, de Jordi Ferrer Beltrán. Pruebas sin convicción. A nadie le importa la convicción del fiscal, del juez ni del abogado, menos sus opiniones. Lo que importa es qué es lo que puedan probar. No se debe personalizar el conflicto. Es decir, no es que el fiscal vaya y diga, pobrecita la víctima, la violaron, la descuartizaron. No. Él tiene que ir a demostrar técnicamente la responsabilidad penal del acusado. ¿Ok? Bien, hasta ahí vamos a ver rápidamente un videito para corroborar lo que estamos diciendo. ¿Ok? Ya, a ver, un ratito ahorita lo voy a pasar, por favor. Ladies and gentlemen of the jury, forget everything you've seen on television and in the movies. There's not going to be any last-minute surprise witnesses. Nobody's going to break down on the stand with a tearful confession. You're going to be presented with a simple fact. Andrew Beckett was fired. You'll hear two explanations for why he was fired. Hours
and theirs. It is up to you to sift through layer upon layer of truth until you determine for yourselves which version sounds the most true. There's certain points that I must prove to you. Point number one, Andrew Beckett is a brilliant lawyer, great lawyer. Point number two, Andrew Beckett, afflicted with a debilitating disease, made the understandable, the personal, the legal choice to keep the fact of his illness to himself. Point number three, his employers discovered his illness. And ladies and gentlemen, the illness I'm referring to is AIDS. Point number four, they panicked. And in their panic, they did what most of us would like to do with AIDS, which is just get it and everybody who has it as far away from the rest of us as possible. Now, the behavior of Andrew Beckett's employers may seem reasonable to you. It does to me. After all, AIDS is a deadly, incurable disease. But no matter how you come to judge Charles Wheeler and his partners in ethical, moral, and in human terms, the fact of the matter is, when they fired Andrew Beckett because he had AIDS, they broke the law. Fact. Andrew Beckett's performance on the job varied from competent, good, to oftentimes mediocre, to sometimes flagrantly incompetent. Fact. He claims he's the victim of lies and deceit. Fact. It was Andrew Beckett who lied, going to great lengths to conceal his disease from his employers. Fact. He was successful in his duplicity. The partners at Wyant-Wheeler did not know that Andrew Beckett had AIDS when they fired him. Fact. Andrew Beckett is dying. Fact. Andrew Beckett is angry because his lifestyle, his reckless behavior has cut short his life. And in his anger, his rage, he is lashing out. And he wants someone to pay. Thank you. Miren, ¿qué rescatar de este primer video? Si se dan cuenta, es un proceso laboral, no es un tema penal, es un tema laboral, es un despido arbitrario. Y claramente pueden percatarse ustedes de que utilizan las técnicas de litigación. Respecto al abogado del demandante, interesante, ¿no? Lo que dice. Le dice al jurado, ustedes acaban de escuchar dos versiones. Dos versiones. La de nosotros y la de ellos. O sea, la del demandado, de la empresa. Es interesante ver cómo esas dos versiones van a pugnar dentro de este proceso laboral para ver cuál se impone. Luego el abogado señala y dice que la causal de despido es el hecho de haberse enterado de que su patrocinado, el demandante, tenía la enfermedad del SIDA. Y por lo tanto, lo han despedido sin causa justa, no es un despido arbitrario. ¿Ok? Ya. Y dice, cuando han hecho eso, pues han vulnerado la ley. Listo. Luego, fíjense la forma como aborda los alegatos de apertura la abogada del demandado, de la empresa demandada. Dice, hecho. Y señala, ¿no? Voy a señalar lo más importante. Dice, en conclusión, cuando ha sido despedido el señor demandante, la empresa no sabía que él tenía SIDA. Claro, porque con eso ya están desvirtuando
el tema del despido arbitrario. No habría causal, porque supuestamente lo han despedido, pero no porque había contraído la enfermedad del SIDA, sino porque su rendimiento decayó, como empezó diciendo, ¿no? Hecho, el rendimiento del trabajador decayó, fue infructuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Hecho 2, lo despedimos y saber. ¿Pero qué está alegando? Fíjense, la abogada. Hechos, que nosotros lo llamamos proposiciones fácticas demostrables. Es lo mismo. ¿Qué ha hecho la abogada? Ha hecho afirmaciones. ¿Ok? Y ¿por qué está lanzando una serie de afirmaciones? Porque esas afirmaciones luego, en el desarrollo del juicio oral, tienen que ser corroboradas, tienen que ser probadas con la prueba. ¿Ok? Con la prueba. ¿Ok? Ahora vamos a ver unos alegatos en un tema penal. Y cuando toda esa evidencia les sea presentada, cuando todas esas piezas se entrelacen, concluirán, sabrán que Alexander Cullen es culpable de asesinar a 3 personas, a sangre fría y con premeditación. Gracias. Señoría. Señor Lomax, ¿podemos descansar para almorzar o desea comenzar? Si es mi elección, lo haré ahora, señoría. No seré tan extenso como el señor Broigo. Proceda. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broigo hablar. Sé que tienen hambre, y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la fiscalía. La fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten, ¿el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo. Interesante la postura del abogado defensor, en el sentido de que, reconociendo la debilidad de su caso, pues estaba patrocinando a una persona que no era muy querida dentro de la comunidad. Era una persona mal vista. Y, ojo, miren, la sapiencia del abogado para darse cuenta de que en ese sistema anglosajón, donde resuelve el jurado, por eso él se dirige al jurado, hay 12 personas ahí, ellos resuelven en base a la íntima convicción, como ya le hemos explicado también. Y la íntima convicción, pues, es eso, convicción, sin sustento objetivo alguno. Si, por ejemplo, hay alguno de los jurados, ya solo con verlo, le cayó antipático, entonces obviamente él va a dar su voto porque sea culpable. O si se deja llevar por esta, digamos, reputación pública que tiene el acusado de ser una persona odiada, perversa, mal, etcétera, antipática, también por adhesión,
se va digamos, a formar esa convicción respecto del acusado. Entonces, lo que hace el abogado en primer lugar es como que lavarle la mente al jurado diciéndole, bueno, puede ser un apestoso si ustedes quieren, pero ustedes acá no están para juzgar un tema moral, un tema ético, o si es mi simpatía. Ustedes están acá para juzgar si él mató o no mató. Miren, ¿eh? Importantísimo. Ese se da un baño de salud el abogado, bueno, respecto al acusado. Y dos, le dicen, voy a probar que él no pudo haber matado a la víctima porque el día de los hechos no se encontró ahí. Su teoría del caso, miren. Tiene su teoría del caso el abogado defensor. Y él va a demostrar eso en el juicio oral. ¿Se dan cuenta? Bien, sigamos avanzando entonces con... Si hay preguntas, por favor las van haciendo, ya no hay ningún problema. Luego, siguiendo el desarrollo del proceso, en realidad ya vimos las etapas rápidamente la sesión pasada, o antepasada, porque la sesión pasada hablamos de los medios impugnatorios. El orden es así, ¿no? Del juicio oral, del desarrollo. Primero, los alegatos de apertura. Una vez que ya se hacen los alegatos, se le leen los derechos al acusado y se le pregunta si es que se va a someter a la conformidad judicial. Si acepta, entonces se le condena y ahí nada más termina el proceso. Y si no acepta, entonces continuamos con el juicio y la siguiente etapa son nuevos medios de prueba. ¿Ok? Acá hay una redundancia. Entonces, estamos ya en la tercera etapa, ¿no? Medios de prueba, no. ¿Qué dice la norma? Ojo. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación, lo que deviene en una situación lógica, de sentido común, porque si se entiende que al tiempo de la acusación, de la etapa intermedia, la parte no la conoce, entonces ¿cómo le va a ofrecer, cierto? Por eso es que se abre la oportunidad a que lo haga al inicio del juicio. Ese sería el primer supuesto de aplicación para la prueba nueva. 2, dice, excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control de acusación, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes. Claro, puede ser que las partes, fiscalía, defensa, en la etapa intermedia hayan ofrecido sus medios de prueba y de pronto el juez, por criterio, las declaró inadmisibles, o sea, no los admitió. Entonces, acá la norma habla que en esos supuestos, si las partes hicieron su respectiva reserva, lo pueden ofrecer en la etapa del juicio oral como nuevo medio de prueba. ¿Okay? Entonces, esos dos, fíjense, son los únicos supuestos en donde excepcionalmente se va a admitir prueba en el juicio oral. Son los únicos supuestos, no hay más. ¿Ok? No hay más. Entonces, ahí también, fíjense, incluso hasta para ofrecer medios de prueba, la norma nos da un procedimiento, nos dice cuál es el momento, la oportunidad. Es el tercer paso, después de haberle leído los derechos al acusado. Y también nos especifica cuáles son los supuestos en los cuales procede admitir prueba nueva. Y son dos. Cuando la prueba aparece después de la acusación o cuando ha sido indebidamente inadmitida en el juicio, en la etapa de control de acusación. Listo. Más allá de eso, no hay nada, ojo. Pero no obstante, en la realidad, se dan casos en donde en prueba nueva, los abogados presentan su pericia psiquiátrica o su pericia psicológica. Voy a ofrecer prueba nueva, ¿sí? Ya. ¿Qué dicen los jueces? Libertad objetiva de la prueba, dicen. Que pase. Pero la pregunta es, ¿ese supuesto se encuentra regulado en la norma? ¿La norma dice eso? No, ¿verdad? La norma solo habla de dos supuestos. De la prueba producida luego de la audiencia de control de acusación y
de la prueba que fue ofrecida, pero fue indebidamente inadmitida. Solo de esos dos supuestos habla. No habla de un tercer supuesto que recién ahí al abogado se le ocurrió mandar a hacer su pericia y la puede ofrecer. No, ya no. Entonces ahí, si el juez admite ese medio nueva prueba, está generando un criterio contra ley, por no decir que está prevaricando, porque está yendo contra el texto claro y expreso de la ley. Como punto 4, viene el examen del acusado. Nuevamente, fíjense, todo está debidamente o taxativamente regulado en el Código Procesal Penal. ¿Qué dice el artículo 376? Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le advertirá que aunque no declare, el juicio continuará y se leerán sus declaraciones prestadas ante el fiscal. El último en intervenir será el abogado del acusado sometido a interrogatorio. Acá hay dos cuestiones de fondo, dos temas problemáticos. El primero es que la norma señala que el que empieza haciendo el examen, o sea, el examen directo, es el fiscal. Y el que termina contrainterrogando, conforme dice el inciso 4, es el abogado del acusado. Esto es incorrecto, por lo siguiente. Porque para empezar, el acusado no es testigo del Ministerio Público. Entonces, si no es testigo del Ministerio Público, ¿por qué lo va a examinar en primer lugar el fiscal? ¿No? En segundo lugar, se está afectando el derecho a la defensa del acusado, porque quien debería empezar examinándole para que le haga preguntas abiertas y el acusado pueda manifestar lo que quiera en su defensa, tendría que ser su abogado defensor. Es decir, él tendría que interrogarlo primero, para que el fiscal lo contraexamine. Y le puede contraexaminar en base a las preguntas y métodos del contraexamen. Preguntas sugestivas, cerradas, etc. ¿Ok? No obstante ello, la norma ahí lo ha regulado así, pero como le digo, hay problemas. Debería eso ser materia de una modificación. Y lo otro, que no recuerdo si ya se los comenté, pero en todo caso se los digo para que no se quede en el tintero. A nivel nacional, todavía no se ha unificado esta práctica de la lectura de las declaraciones previas del acusado. Hay juzgadores que no permiten que se oralice la declaración previa de los acusados. Yo, particularmente, tuve una experiencia en su momento hace años ya, en el cual el colegiado no me dejó oralizar una declaración previa de un acusado, aludiendo que para ellos afectaba el derecho a la no autoincriminación. ¿Cuál fue el caso? El caso fue que llega un acusado que estaba siendo investigado por el delito de tocamientos indebidos respecto de una niña de 6 años. Yo lo cito a declarar como debe ser, llega con su abogado defensor particular a mi despacho, se sientan y le digo, ¿va a declarar o va a guardar silencio? No, voy a declarar, me dijo. Bueno, le empiezo a preguntar, y cuando le pregunto sobre los hechos, me dice, bueno, sí, doctor, discúlpeme, ese día no sé qué me pasó, se me metió el diablo, yo la vi a la niña sola, la metí en mi cuarto, le bajé el calzoncito y me saqué mi pene, empecé a sobar, etcétera, etcétera. ¿Y yo qué voy a hacer como fiscal? No me voy a tapar los ojos ni los oídos, ¿no? Tengo que transcribir su declaración. Era una declaración que reunía los requisitos del 160.2 del Código Procesal Penal. Es una persona que está dando su manifestación en sus plenas facultades físicas y mentales, está acompañado de su abogado defensor, la está rindiendo frente a un fiscal y lo está haciendo de manera libre, espontánea, y además se encuentra corroborada con otros medios de prueba. Listo. Es más, ojo, es más,
La norma le da la naturaleza de, dice, valor probatorio de la confesión sincera. Así lo llama la norma. Valor probatorio de la confesión sincera. Quiere decir que es, entonces, prueba. Es prueba. Así de sencillo, es prueba. Entonces, cuando la sala en el caso concreto me dice, no se le va a permitir al Ministerio Público oralizar la declaración previa porque este colegiado considera que se afecta el derecho a la no discriminación. Entonces, interpuse mi reposición, el recurso de reposición, que ya lo analizamos también, que sé que se interpone en las audiencias, y lo fundamenté. Señalé que el colegiado ha señalado únicamente que afecta el derecho a la no discriminación, pero no ha explicado, no ha fundamentado o justificado de qué forma lo afecta, cuál es la afectación material al derecho, la restricción material al derecho. Porque el contenido esencial del derecho a la no discriminación se afecta cuando las autoridades de persecución del delito, fiscalía, policía, etcétera, le arrancan o obtienen una confesión afectando, restringiendo los derechos fundamentales del investigado, torturándolo, dándole suelo de la verdad, violentándolo, amenazándolo, etc. Ahí se afecta el contenido esencial, ojo, el contenido esencial del derecho a la no discriminación. Pero, ojo con esto, el derecho a la no autoincriminación, ¿qué clase de derecho es? ¿Es un derecho disponible o indisponible? Es un derecho disponible. Quiere decir entonces que si el acusado llega, o en ese entonces investigado llega a la investigación penal, al despacho del fiscal, y rehúsa usar su derecho a la no discriminación y declara y dice, bueno, sí, yo ese día fui, la vi a la niña ahí sola, la jalé en mi cuarto, le bajé el calzón y di rienda suelta a mis bajos instintos, quiere decir que él está disponiendo, ¿no?, de su derecho a la no discriminación. Ya lo dispuso ya. Se acabó. No hay nada más que hacer. Me dicen, ya fue. Entonces, ¿cuál es la afectación? Eso pasa cuando no centramos bien qué implica el contenido esencial de un derecho fundamental. Porque ya sabemos que un derecho fundamental tiene una parte esencial y tiene una parte no esencial. De la parte no esencial se puede disponer, de la parte esencial no. Y tampoco concurrían pues los medios comisivos para afectar el derecho, ¿no? Violencia, amenaza, etc. Tampoco concurría ello. Entonces, por ningún lado se está afectando, fíjense, el derecho a la no discriminación. Y luego ni hablar del procedimiento, ¿no? Porque, ojo, cuando un juez, y ahí viene el tema del decisionismo judicial, que el juez no puede hacer lo que se le da la gana porque es juez, ni las partes deben permitírselo. ¿Ok? El decisionismo judicial no puede estar por encima de la ley. Y cuando hay una norma expresa, como en este caso, el 376, inciso 1, y el juez quiere irse con un criterio contra ley, o sea, en contra del texto expreso de la ley, prácticamente está prevaricando. ¿Lo podría hacer? Sí, lo podría hacer a partir de la argumentación jurídica, porque hoy por hoy toda norma es derrotable, ¿cierto? La ley es derrotable, pero es derrotable, digamos, frente a buenas razones del derecho, razones de carácter principista, normativo, que son más fuertes jerárquicamente que la ley. O sea, si el juez quería inaplicar el 376, hubiese tenido que ir a criterios más pesados, ¿no? Normas constitucionales, convencionales, etc. Pero que abonen a lo que él señala, que dicho de paso tampoco no hay. Entonces, por todos lados, desde mi perspectiva, era pues un criterio errado. Luego ya salió una casación de la Corte Suprema señalando pues que efectivamente, ¿no?, las declaraciones previas de los acusados pueden leerse o deben leerse en el juicio oral cuando éste
haga uso de su derecho a guardar silencio. Aquí están las reglas del examen del acusado. Las preguntas que se realizan son directas, claras, pertinentes y útiles. Están prohibidas las preguntas repetitivas, las capciosas, las impertinentes, las sugestivas, ¿no? Listo. Avancemos. Ahora sí. Una vez que ya ha declarado el acusado, se inicia la actividad probatoria. Iniciamos la actuación de los medios de prueba, primero testigos, peritos, y luego realizamos documentales. La forma de actuar los medios de prueba o los órganos de prueba es a través del examen. Es decir, los órganos de prueba van a ser debidamente examinados por las partes, ¿no? Ya todo el mundo tiene una idea de lo que es un testigo. Testigo es una persona que a través de sus sentidos ha podido captar, aprender o ver un hecho, ¿no? Y el perito es una persona especializada en arte, ciencia o técnica, pues que con sus conocimientos especiales va a aportar un conocimiento al proceso penal. Las reglas que se siguen para examinar a los testigos, pues son las mismas que se utilizan para el acusado. O sea, las preguntas están prohibidas siempre las sugestivas, las preguntas ambiguas, confusas, etcétera, ¿no? Vamos a ver de una vez lo que es un examen directo. Acá hay algo que tenemos que entender. ¿Quién es el declarante? ¿El testigo o el fiscal? El declarante es el testigo. El que tiene que introducir la información al juicio oral es el testigo, no es el interrogador, ¿ya? Vamos hablando de manera general. Ya sabemos que el examen directo lo va a realizar aquella persona que ofertó, que ofreció al perito o al testigo, ¿ok? Él empieza a examinar a su testigo. Luego que termina de examinar a su testigo, le corresponde a la otra parte, en este caso a la defensa, realizar el examen indirecto o el contraexamen, ¿ok? Bien, entonces, centrémonos porque ahorita estamos en el examen directo. Y en el examen directo, entonces, va a empezar a examinar la persona que ofreció, que ofertó el testigo, porque es su testigo. Entonces, de acá tenemos que tener en cuenta que, como es mi testigo, este testigo sí va a estar, digamos, en consonancia con mi teoría del caso. Todo lo que este testigo narre va a ir a abonar a mi teoría del caso. Entonces acá, la fuente de prueba es el testigo. Por lo tanto, las preguntas que yo tengo que hacerle son preguntas abiertas. Porque es el testigo el que tiene que hablar, no el interrogador. Esa es la explicación por la cual en el examen directo se prohíben preguntas sugestivas. Se prohíben preguntas sugestivas. Porque en las preguntas sugestivas, el interrogador es el que hace la pregunta que contiene la respuesta, ¿no? Para que el testigo diga sí, no, sí, no, sí, no. Pero está prohibido realizar ese tipo de preguntas en un examen directo. En el examen directo las preguntas tienen que ser abiertas, porque quien declara, quien es la estrella del interrogatorio, no es el interrogador, es el testigo. Él es el que tiene que hablar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que persigue un examen directo? Bueno, a ver, al testigo hay que acreditarlo. Ya, hay que acreditarlo. Y acá hay un mito. Cuando decimos hay que acreditarlo, ¿por qué? Porque el juzgador no sabe nada del testigo, no lo conoce, no sabe si es una persona confiable, seria, buena persona, no sabe nada. Entonces, hay dos formas de acreditar a un testigo.
La primera es una acreditación personal. Preguntarle al testigo sobre su vida, a qué se dedica, en qué trabaja, si tiene familia. Porque es información, son patrones que le van a permitir al órgano judicial tener una idea de esa persona. ¿Cierto? Por ejemplo, si usted le pregunta al testigo, señor, ¿usted a qué se dedica? Soy profesor de educación primaria. Muy bien. ¿Es casado? Sí, soy casado. Tengo 20 años de casado. Tengo 3 hijos, ya adultos, todos estudiando en la universidad. ¿Practica la religión? Sí, soy testigo de Jehová. Ya, con 3 datos que te dio ese testigo, ya tú tienes una idea de él, ¿no? Una persona correcta, dedicada a la educación, familiarmente consolidado, por más de 20 años casado, con hijos adultos y encima entregado a la religión. Entonces ya sabes que estás frente a una persona seria. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás acreditando a tu testigo. Ya, pero eso es una acreditación personal. Hay otra acreditación más que no se explota, que no se hace. Es la acreditación en sí ya testimonial referente al hecho. ¿Y cómo lo acredita ahí? Wow, usted es profesor. ¿En dónde enseña? Enseña en el colegio Antonio Raimondi, que está cerca de la Avenida España, donde había ocurrido el hecho, por cierto. Ah, muy bien. Díganos, ¿en qué horario trabaja usted? Yo trabajo de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, en que salgo ya de enseñar y salgo a la avenida a tomar mi movilidad, mi transporte, para irme a mi domicilio. Ah, correcto. ¿Por qué se le pregunta eso? Porque justamente el hecho respecto de que él va a declarar fue un accidente de tránsito ocurrido un día miércoles a las 6:15 de la tarde. Ahí en la esquina de la Avenida España con el colegio Antonio Raimondi. Entonces, pregunta, ¿es posible que el testigo haya podido presenciar el hecho? Claro que sí, porque él trabaja de lunes a viernes, de 1 a 6, en el colegio Raimondi, que está a media cuadra del lugar del hecho. Y es más, ahí en esa esquina se para a tomar su transporte. ¿Se dan cuenta? Ya también lo estamos acreditando en relación con el hecho. Entonces, una vez que ya lo acredité, ahora sí voy al hecho, voy a preguntar respecto del hecho. Pero para eso he tenido que realizar algunas preguntas previas para acreditar a mi testigo. 2 clases de acreditación, personal y respecto al hecho, ¿ok? Entonces vamos a solventar la actividad del testigo. Y luego el segundo objetivo es, obviamente, pues ya, acreditar las proposiciones fácticas de mi caso, ¿no? Ahora sí le diré, muy bien, ya lo conocimos, ya sabemos quién es, a qué se dedica. Ahora sí, cuéntenos, ¿qué pasó? Preguntas abiertas. ¿Qué pasó? Él es el que tiene que hablar, él es el que tiene que narrar. Y hay que explotarlo bien, porque es el testigo el que va a contar mi historia, la historia del fiscal. Entonces él dirá, bueno, que ese día, como todos los días de mi vida, salgo, me paro en la esquina, esperar que pase mi micro, mi combi, lo que fuere. Cuando de pronto vi que una señora estaba cruzando por la cebra con su niño y en eso apareció un carro a excesiva velocidad y escuché cuando la golpeó a la señora y la señora salió volando por los aires. ¿Recordará cómo se encontraba el semáforo usted? Pregunta ya cerrada, de precisión. ¿El semáforo estaba en rojo o estaba en verde para la camioneta? Estaba en rojo, señor. O sea, quiere decir que la camioneta cruzó cuando no debió cruzar. ¿Ok? Entonces ya vamos acreditando nuestras proposiciones fácticas. ¿Qué estoy acreditando ahí? 2 cosas ya acredité a través del testigo. 1, que iba a excesiva velocidad, porque es lo que le he dicho, y que se ha cruzado en luz roja. Ya estoy acreditando que la camioneta ha infringido 2 normas de reglamento de tránsito. E infringir normas de reglamento de tránsito incrementan el riesgo. Y si ese incremento del riesgo produce un resultado, y ese resultado cae dentro del ámbito de protección de la norma, entonces ese hecho es objetivamente imputable al conductor. Fíjense. Esa es la intención, la finalidad con la que hago mis preguntas.
Ya a través de testigo, ya acredité que iba a excesiva velocidad y que cruzó en rojo. Ya en mis alegatos de clausura, yo ya tendré que agalmar esas conclusiones probatorias o ese aporte probatorio con la regla de tránsito, ¿no? Que ha infringido la norma tanto y infringido la norma tanto en el reglamento de tránsito. Eso ha incrementado el riesgo a producir un resultado y ese resultado cae dentro del 124 del Código Penal. ¿Ok? Esa es la lógica. Acreditar e introducir al juicio prueba material. Claro, a través del testigo. Señor testigo, usted recordará cómo, qué cosas llevaba la víctima cuando cruzaba la pista. Sí, en una mano llevaba a su niño y en otra mano vi su cartera, ¿no? Bien. ¿Y será esa la cartera que llevaba la señora? Pero antes de que introduzcan la cartera, ahí hay que seguir unos procedimientos. Antes de introducir prueba material, tenemos que preguntar al testigo. ¿Podría describir usted cómo eran la cartera, cuáles eran las características de la cartera que llevaba la víctima? Sí, claro, eran cartera blanca, con dorado, de cuero, etcétera, etcétera, de tela, en fin. Y una vez que describe, se le pregunta, ¿no? ¿Será esta? Sí, esa es. O sea, también podemos introducir prueba material. Y luego también podemos corroborar la versión del testigo, con su versión de él, corroborar digamos, el aporte probatorio de otros medios de prueba, de otros testigos, documentos o periciales, ¿ok? Entonces, esa es la importancia del examen directo. Entonces, para resumir, en el examen directo están permitidas las preguntas directas, abiertas, las cerradas, como hace un momento hice, si el semáforo estaba en rojo o en verde, solamente para que me diga una opción, ¿no? Y luego hacer preguntas de introducción y transición, también es importante, ¿no? ¿Cuándo hago una pregunta de introducción y transición? Bueno, al comienzo empecé a realizar preguntas precedentes que no tenían nada que ver con el hecho, pero eran preguntas para acreditar a mi testigo, a qué se dedicaba, en qué trabaja, si estuvo presente en el lugar de los hechos el día del accidente. Ya, hasta ahí son preguntas introductorias. Pero ahora ya hago una transición, porque de ahí lo llevo al hecho ya. Ahora sí, vamos al día 27 de julio de 2023. ¿Qué pasó ese miércoles? Entonces ya él te dirá, ¿no? ¿Qué día salí, etcétera, etcétera? Preguntas de transición. Lo recomendable, como ahí les dije, son realizar 3 tipos de preguntas. Abiertas, donde él se explaye. Las preguntas de transición para llevarlo de un lugar a otro que a nosotros nos interesa, ¿no? Y preguntas cerradas para precisar información nada más. ¿Ok? ¿Cuáles son las preguntas prohibidas en un examen directo? Las sugestivas, que son las que contienen las respuestas, las capciosas, que son engañosas, las preguntas tramposas, las confusas, ¿no? O ambiguas, que también se hacen, o las compuestas, y las argumentativas o de opinión. O sea, una persona que interroga no puede argumentar, porque el que tiene que responder es el testigo, no el examinador, ¿ok? No se puede hacer eso. Ah, y también están prohibidas las preguntas de opinión. El testigo no llega a opinar sobre un hecho, llega a narrar hechos que ha podido captar a través de sus sentidos, ¿ok? No olvidemos eso. Anunciar debilidades. Bueno, a ver, ¿qué cosa es una debilidad? De repente que el testigo tenga algún interés en el proceso, que el testigo, a ver, supongo que el testigo que va a declarar resulta ser el amante de la esposa del acusado. Entonces podríamos decir que el amante está interesado en que el acusado se vaya preso, ¿no? Para que se quede con la mujer. Entonces hay un interés ahí. Es una debilidad. O que de repente el testigo ha sido, no sé, denunciado o ha estado en el penal por algún delito. A ver,
por falso testimonio, supongamos, ¿no? También es una debilidad. Entonces acá la pregunta es si eso no es conveniente que cuando se haga el examen directo nosotros podamos anunciar esa debilidad al órgano jurisdiccional. ¿Por qué anunciarla? Porque es mejor que lo hagamos nosotros a que lo haga el abogado del acusado. ¿Ok? Porque cuando lo hacemos nosotros, le quitamos el morbo, le restamos potencia. Ya el juez mismo se está enterando por nosotros, el juez se está enterando por nosotros mismos que este acusado, o este testigo, perdón, ha tenido problemas en el pasado, ¿no? Pero eso como que baja el tema. Eso es distinto a que nuestro testigo quede al descubierto a partir del contraexamen que le haga el abogado del acusado. Es distinto, el impacto es distinto. Pero también tenemos que decir que anunciar debilidades, digamos, hay que estudiar bien el caso. Es decir, porque puede ser que nosotros terminamos anunciando una debilidad que el abogado del acusado no conocía. Y yo ya estoy haciendo el trabajo de él. Yo ya dije que mi testigo está preso y el abogado ni sabía que estaba preso. O sea, estoy trabajando para él. Entonces, acá hay que ser muy minuciosos. Hay que conocer bien si el abogado es un abogado, pues, diligente, esos abogados meticulosos que te investigan todo, o por el contrario es un abogado relajado que lleva los casos por llevar o simplemente es una defensa pasiva. Entonces es bien difícil que él pueda conocer esta información. Y si es así, ¿para qué voy a adelantar mi debilidad? ¿Ok? Miren, controlar el ritmo del directo es importantísimo. Es importantísimo. Vamos a poner el siguiente supuesto, ¿no? Hay una actividad social, una pollada, como se suele hacer en las urbanizaciones, y de pronto, unas personas que estaban tomando, uno de ellos coge una botella, la rompe en la pista, y con el mismo botella, o el pico de botella, empieza a acribillar a otra persona, ¿no? Le hace varios cortes, 3, 4, 5 cortes, y lo mata. Eso ha sido observado por un testigo, que también se encontraba ahí en la actividad social, que es incluso un vecino de ambos, un vecino del agresor y un vecino de la víctima. Todos son del barrio. Entonces, toca ya examinar ese testigo. ¿Cómo le examinaremos? Preguntas abiertas. Pero ojo, antes de ir a esas preguntas abiertas, es importante acreditarlo. ¿Y usted por qué conoce los hechos? ¿Cómo se enteró de los hechos? Ah, porque yo vivo ahí en la misma cuadra donde vive Pepe y vive Juan. Ah, perfecto. ¿Usted los conoce? Sí, los conozco desde que éramos niños. Ah, qué bien. ¿Usted sabe si tenían problemas? Claro que sí, se peleaban por la Lupita. Es más, la Lupita estaba con Juan, pero luego terminó con Juan y se metió con Pepe. Apareció el móvil. ¿Y qué otros problemas habían tenido? No, ya se habían peleado 2 o 3 veces ahí en el barrio, justamente cuando toma uno, toma el otro, salen a la calle y se pelean por Lupita. Y los vecinos tenemos que separar. Ojo con eso. O sea, ya había un antecedente, había un móvil. ¿Y cuándo ha sido la última pelea que usted ha visto? Bueno, ha sido hace 3, 4 meses. Incluso Juan le dijo, "Ah, te voy a matar, le dijo. Muy bien. Ahora, señor testigo, pregunta de transición. Ahora, señor testigo, vamos al día de los hechos. Vamos al 14 de febrero de 2023. Vamos a la pollada, 7 de la noche. ¿Qué se encontraba haciendo usted? Lo ubicas al testigo, en tiempo y espacio. Bueno, ese día yo llegué de trabajar, había comprado mi pollada, todos los vecinos estaban ahí bailando, tomando, me puse a tomar yo con unos vecinos y vi que al frente estaban conversando Pepito con Juanito. De pronto vi que Juanito coge la botella, la reventó en la pista y le empezó a incrustar en el abdomen 4 o 5 veces a Pepito. Ahí viene el tema del ritmo.
A veces el juez está cansado, el juez está pensando en otra cosa, está pensando en la veneca y no escuchó esa parte. Entonces ahí es importante que el interrogador diga, disculpe, señor testigo, no le escuché. ¿Cuántas veces lo apuñaló? 5 veces, doctor. Incluso el interrogador tiene que alzar un poco el tono de la voz para llamar la atención del magistrado que está distraído, o de repente de los tres, si es un colegiado, para que presten atención, porque esa es la parte estelar del relato de ese testigo. Es la parte estelar. O sea, de nada sirve que el testigo lo diga si es que el juez no le escucha. Ojo con eso. De nada sirve, es lo mismo que nada. Porque justamente el colegiado o el juzgador se perdió la parte más importante del relato. Entonces tú como interrogador tienes que estar atento a que la información llegue a su receptor. Y si te das cuenta que no llegó, tienes que, como se dice, tener maña y hacer que llegue. Entonces le repites la pregunta. Disculpe, señor testigo, no le escuché. Y alza la voz. Tu cambio de voz automáticamente va a generar la atención del juzgador. ¿Puede repetir, por favor, cuántas veces lo acuchilló o lo apuñaló? Sí, doctor, le estoy diciendo que 5 veces. ¿Puede decirnos en qué parte del cuerpo? Las 5 en el abdomen, doctor, le estoy diciendo. Ah, ya, disculpe. Y ahí también la cámara lenta, ¿no? O sea, que la parte estelar del testimonio se vea bien, a buen ritmo y en cámara lenta. Así como en las películas, ¿no? Cuando es una película de acción y ves una jugada rápida que tú quieres verla, pones cámara lenta para que la veas cuadro por cuadro. Igual pasa ahí con el interrogatorio. ¿Ok? Ya cuando llegas a partes que no son tan importantes, aceleras nada más. Vamos avanzando. El contraexamen, por el contrario, es el examen que realiza la parte contraria, es decir, aquella parte que no ha ofrecido al testigo, ¿no? Ese es el contraexamen, es el contrapeso, el control de la información. Entonces, el contraexamen lo lleva siempre el abogado de la parte contraria. ¿Cuáles son los objetivos del contraexamen? Obviamente, desacreditar al testigo. No solo al testigo, sino también desacreditar el testimonio. Son dos cosas distintas. Al testigo tú lo puedes desacreditar, a ver, de pronto porque tiene algún interés en el proceso. De pronto porque quizá una de las partes es su empleador o es su familiar. Como en un caso de tenencia ilegal de arma de fuego que yo tuve, ¿no? Donde el abogado presentó la declaración de la esposa del acusado. La teoría del caso era de que supuestamente la habían querido asaltar y a los asaltantes en su ida a uno de ellos se le cae el arma. Y el esposo encuentra el arma y empezó a realizar disparos al aire. Pero no, lo que pasa es que el señor había estado mareado, había venido de una reunión familiar, portaba armas sin licencia y como estaba borracho empezó a hacer disparos. Los vecinos alertaron a la policía llega y lo detiene. Pero bueno, la esposa, como buena esposa, declaró y dijo, no, lo que pasa es que llegamos a la casa, aparecieron unos sujetos en una moto, nos quisieron asaltar, mi esposo forcejeó con uno de ellos, y luego ellos se dan a la fuga, los dos personas en la moto, y a uno de ellos se le cae el arma. Entonces mi esposo la coge y empieza a realizar disparos. ¿Ok? Ya, ese es el testimonio que dio la testigo de la defensa. El abogado le hizo el examen directo, a mí me tocó realizar el contraexamen. Bien, entonces yo quise atacar ahí a la persona, el testigo, no el testimonio, sino el testigo. Le digo, señora, ¿cuántos años tiene usted de casada con el acusado? 25 años, doctor. 25 años. ¿Cuántos hijos tiene? 4 hijos, doctor. Todos ya casados, todos adultos. Muy bien. ¿Usted ama a su esposo? Claro, doctor, por supuesto, sí lo amo.
¿Usted sería capaz de hacer cualquier cosa por él? Sí, doctor, yo amo a mi esposo, es mi acompañante de toda la vida, mi pareja. Listo, señora, muchas gracias. Entonces, ¿hacia dónde eh, reconduje el interrogatorio? A atacar o desacreditar al testigo, porque es una persona que está muy comprometida con el acusado, no solamente por ser su esposa, sino por ser la madre de sus hijas o hijos, por los años que lleva con él, 25 años. Y obviamente porque lo ama y es capaz, como ella misma lo ha dicho en juicio oral, que sería capaz de hacer cualquier cosa por él. Entonces yo le estoy restando fuerza a ella como testigo. Ahora, ¿cómo desacredito el testimonio? Esa es otra cosa. Ahí tengo que atacar el relato del testigo, si es verosímil y no, o no, si no, o no es verosímil, ¿no? Condiciones personales o externas del testigo. Señora, ¿cómo usted está tan segura que el acusado fue la persona que salió corriendo de la casa de la víctima? Porque yo lo vi, pues yo lo vi, claro, usted lo vio, pero ¿por qué lo reconoce? ¿Le vio el rostro? ¿Lo reconoce por la cabeza, por las orejas? ¿Por qué lo reconoce? No, yo lo reconozco por la casaca que llevaba. Ah, por la casaca que llevaba. ¿Y cómo era la casaca? Una casaca roja, un casacón rojo. Ya. ¿Qué horas eran? Las 10 de la noche. Ya. ¿Y en la chacra donde usted vive hay luz pública? ¿Hay alumbrado público? No, pues doctor, ahí no hay luz pública, hay luz de la luna nada más. Ya. ¿Cuántos años tiene usted? 65. Ok. ¿Usa lentes? No, doctor. Ya. ¿Y a qué distancia se encuentra la casa de su chacra hacia la casa de su vecino, de la otra chacra? Por lo menos unos 100 metros, doctor. ¿Como una cuadra? Sí, como una cuadra. Ya. ¿Y usted a 100 metros, con 65 años de edad, sin lentes y sin alumbrado público, puede estar segura que la persona que salió del homicidio de la víctima era la persona del acusado? ¿Qué están cuestionando ahí? Su relato, su testimonio, ¿no? Le están quitando fuerza, ¿ok? Y el contraexamen también no es no es muy aconsejable, pero si hay la oportunidad de hacerlo, se debe hacer. También debe servir para corroborar nuestra teoría del caso. ¿Pero por qué no es muy recomendable? Porque recuerden que el testigo que yo estoy examinando no es mi testigo. Es un testigo que está comprometido con la teoría del caso de la otra parte, no con la mía. Entonces tengo que tener cuidado ahí. Pero si yo veo la oportunidad de que el testigo se presta para yo poder probar con un testigo ajeno mi propia teoría, pues lo hago. Obviamente que lo hago, porque eso vale más que probar con tus propios testigos. ¿Ok? Porque estás acreditando tu teoría del caso con testigos ajenos. Pero hay que tener mucho cuidado y mucha experticia para poder lograr eso. Y obviamente también podemos acreditar nuestra prueba material. ¿Ok? Pautas. Pautas, para hacer el contrainterrogatorio. Bueno, ser breve. ¿Por qué? Porque ya dijimos que no vamos a acreditar con ese testigo ajeno nuestra teoría del caso. Lo ideal es siempre hacer preguntas sugestivas para que el testigo nos responda lo que nosotros queremos que nos diga. Hay una técnica que se utiliza para los testigos, para el contraexamen. Es verdad que usted, por ejemplo, si yo le hiciera el examen a la señora, ¿no? ¿Es verdad que usted tiene 65 años? Sí, doctor. ¿Es verdad que el día de los hechos era a las 10 de la noche? Sí, doctor. ¿Es verdad que usted vive 100 metros de la casa de la brigada? Sí, doctor. ¿Es verdad que usted no utiliza lentes? Sí, doctor. ¿Es verdad que por su chacra o su domicilio no hay un barrio público? Sí, doctor. Listo, gracias, he terminado. Ya está. Ya te introdujo la información que tú querías para que la puedas explotar en los alegatos de clausura. Para que ataques y destruyas su testimonio. ¿Ok? Bien. Y bueno, en fin, no permitir que el testigo explique porque no es nuestro testigo, por eso es importante solamente hacer preguntas cerradas, ¿ya? Vamos a ver acá, a ver, déjenme ver para revisar al toque unos videos.
repasemos lo que tenemos, ¿vale? El soldado Santiago fue admitido en urgencias a las 0:12 y se le declaró muerto a las 0:37. Doctor Stone, ¿qué es la acidosis láctica? Si los músculos y otras células del cuerpo queman azúcar en vez de oxígeno, se produce ácido láctico. Dicho ácido láctico hizo que los pulmones de Santiago sangraran. Normalmente, ¿cuánto tardan los músculos y otras células en empezar a quemar azúcar en vez de oxígeno? De 20 a 30 minutos. ¿Y qué hizo que ese proceso se acelerase en los músculos de Santiago? La ingestión de algún tipo de veneno. Señoría, aquí debemos protestar. El testigo está conjeturando. El doctor Stone es un experto testigo médico y en esta sala su opinión no se considera conjetura. El doctor Stone es un internista, no un criminalista, y los hechos médicos del caso no son definitivos. Algo que supongo demostrará usted a los miembros del jurado con su interrogatorio. Así que no le importará que ahora se admita su opinión. En absoluto. Doctor Stone, ¿Willy Santiago murió envenenado? Sin ninguna duda. ¿Sabe que ni el informe del forense ni el del laboratorio citan restos de veneno? Sí, lo sé. ¿Cómo justifica entonces? Hay literalmente docenas de toxinas prácticamente indetectables, tanto en el cuerpo humano como en un tejido. La naturaleza de la acidosis es el factor convincente en este caso. Gracias, señor. Doctor, ¿es posible que una persona tenga una afección, alguna enfermedad, que también acelere el proceso de la acidosis? Doctor, ¿es posible? Es posible. ¿Qué clase de afecciones podrían ser? Si una persona tuviera un trastorno coronario o un trastorno cerebral, el proceso sería más rápido. Doctor, si yo tuviera una afección coronaria y me metieran en la boca un trapo limpio y accidentalmente llegara demasiado adentro, ¿es posible que mis células siguieran quemando azúcar después de haber sacado el trapo? Tendría que tratarse de una afección muy grave. ¿Es posible tener una afección coronaria grave en la que los síntomas iniciales fueran tan leves como para pasarle por alto a un médico durante un examen rutinario? Es posible, pero aún así habría síntomas. ¿Qué síntomas? Hay cientos. ¿Dolor en el pecho? Sí. ¿Falta de aire? Sí. ¿Fatiga? Por supuesto. Doctor, ¿es esta su firma? Sí, así es. Esta es una orden para que el soldado Santiago estuviera en servicio restringido. ¿Puede leer sus anotaciones al final de la página, por favor, señor? Pruebas iniciales negativas. El paciente se queja de dolor en el pecho, falta de aire y fatiga. No debe correr distancias de más de 8 kilómetros durante una semana. Doctor, ¿no es posible que Santiago tuviera una afección coronaria grave y que fuera esa afección y no algún misterioso veneno lo que le acelerase la reacción química? No. ¿No es posible? No. Yo someto personalmente a cada hombre a un profundo examen físico. El soldado Santiago recibió una cartilla sanitaria limpia. Por eso tuvo que ser veneno, ¿no, doctor? Porque Dios sabe que si a un hombre con una afección coronaria grave le da una cartilla sanitaria limpia y muere por un incidente de tipo cardíaco, tendría que responder a un montón de preguntas. Protesto, que no conste en acta. Se acepta. No haré más preguntas, señoría. Se dan cuenta cómo con el contraexamen destruyeron al médico. O sea, era un paciente que había pasado por sus manos y que él mismo había encontrado esos síntomas que habían podido percatarse de que era un paciente expuesto a una muerte como la que tuvo. No obstante ello, no hizo nada y en su primer examen directo que le estaba haciendo a la otra parte, la fiscalía, decía que había muerto a través de un envenenamiento, ¿cierto? Pero ya con el contraexamen se descartó el envenenamiento y se generó otro tipo de hipótesis a partir del examen del propio médico. Bien, ahora sí, la prueba material. También, fíjense, está debidamente regulada, ¿no? Artículo 382 del Código Procesal Penal dice: los instrumentos o efectos del delito y los objetos o vestigios incautados o recogidos que obren o hayan sido incorporados con anterioridad del juicio, siempre que sea materialmente posible, serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes.
La prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones a fin de que la reconozcan o informen sobre ella. ¿Cuáles son las pautas? Bueno, elegir un testigo idóneo para que reconozca el objeto, exhibir el objeto testigo, solicitar que el testigo reconozca dicho objeto previamente y por qué lo reconoce, ¿ok? Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con el testigo que presenció el hecho cuando Juanito rompió la botella y se le incrustó a Pepito. Se puede haber ofrecido ese pico de botella como, obviamente es instrumento acceleris, es instrumento del delito, y en el juicio oral se le puede poner a la vista para introducir la prueba material. Entonces tendríamos que hacerle preguntas al testigo respecto de ello. Señor testigo, ¿cuál fue el instrumento que se utilizó para apuñalar o matar a Pepito? Bueno, ya dije que fue que rompió una botella en el piso y con esa misma botella, con el pico, con eso lo acribilló. Puede escribir cómo era la botella. Sí, era una botella verde, de piso encallado, de vidrio, y con eso yo vi. Es más, cuando después que lo acuchilló, Juanito soltó el pico, quedó ahí al costado del cuerpo y se fue corriendo. Cuando llegaron las autoridades, yo estuve ahí, vi que recogieron el pico de botella y se lo llevaron. Cuando llegó la policía, la fiscalía. Perfecto. ¿Podrá recordar cómo es? ¿Puede escribirlo? Sí, verde, de vidrio, etc. Muy bien. Como ya lo describió, se le presenta, ¿no? ¿Será esta el instrumento que se utilizó para acuchillar, acribillar al agredidor? Sí, ese es. Listo. Esa es la técnica, ¿ok? Y respecto al alegato de clausura, acá ya estamos llegando a la parte final. Fíjense la diferencia. Es la última oportunidad que tienen las partes litigantes para dirigirse al tribunal. Es la última información que recibirá el juzgador. Dice, en esencia, el alegato de clausura es un ejercicio argumentativo. Es el único ejercicio argumentativo a lo largo de todo el juicio oral. ¿Ok? Es el único ejercicio argumentativo. ¿Por qué acá ya se puede argumentar? Porque ya se agotó la actuación probatoria. Ya al realizarse la actividad probatoria, ya se produjeron, digamos, resultados probatorios en el juicio oral. Y en base a esos resultados probatorios, entonces ya las partes, fiscalía como defensa, pueden realizar argumentos. Tienen base probatoria sobre la cual puedan construir sus argumentos. ¿Ok? El abogado sugiere qué conclusiones deben extraer de lo que ocurrió durante el debate. Claro, o sea, ¿qué se ha probado con tal testigo, con tal perito, con tal documental? ¿Qué se ha probado con ello, no? Por eso se emiten conclusiones acerca de la prueba actuada. Y para concluir, se dice que el alegato final es el primer y único ejercicio argumentativo a lo largo de todo el juicio oral. Recomendación para que se realice el alegato de clausura. Bueno, obviamente tenemos que tener siempre como referencia nuestra teoría del caso, volver a hacer una breve reseña de los hechos, que esos hechos se han subsumido en la norma y que esa hipótesis normativa ha sido reconstruida probatoriamente con toda la prueba actuada en el juicio oral, ¿no? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Los alegatos finales de la Fiscalía, fíjense, están previstos en el artículo 387. ¿Y cuáles son sus requisitos? Dice el fiscal, cuando considere que en el juicio se han probado los cargos en materia de la acusación, dice, expondrá los hechos probados, ojo, las pruebas y la calificación jurídica. Fíjense, nuevamente los elementos de la teoría del caso. Hechos, prueba y calificación jurídica. ¿Ok? Teoría del caso. Entonces, la teoría del caso no es que sea una guachafada o una invención. La teoría del caso es una realidad que está regulada taxativamente en el Código Procesal Penal. Y cuando se trata de la defensa, pues el abogado defensor del acusado dice, analizará los argumentos de la imputación en cuanto a los elementos y circunstancias del delito, la responsabilidad penal agravada, etcétera, ¿no? Y rebatirá las pruebas. Pues, y finalmente tendrá que concluir solicitando la absolución de su patrocinado o en el peor de los casos, la atenuación de la pena. Si es que ya no se puede optar por una teoría de absolución, tendrá que optarse por una atenuación de la pena. Y acá está porque en el sistema procesal penal colombiano, en Colombia, el código no les impone a los abogados que realicen una teoría del caso, porque imponer al abogado
que haga su teoría del caso implicaría atarlo a una postura, ¿no? Es decir, si el abogado va por la inocencia, ya más adelante no podrá ir por una segunda vía que es de atenuación, ¿ok? Ya no, porque ya se quedó ligado a lo primero. Entonces, en Colombia, para evitar eso, al que sí le obligan a hacer los alegatos de clausura, perdón, de apertura, es al Ministerio Público, pero no al abogado defensor. Les comunico eso porque de repente les interesa investigar como tema. Bien, hasta ahí hemos agotado ya lo que es litigación oral en el juicio. No sé si hay preguntas para poderlas absolver, por favor. Si hubiera preguntas, las pueden hacer con toda confianza. Sí, buenas noches, doctores. Gracias, doctor Renato, por su participación. Doctores, ¿alguna pregunta para el ponente? Doctor Renato, no hay pregunta. Entonces, en la siguiente sesión, estimado doctor, es el día miércoles a las 6 de la tarde, creo, doctor Renato, ¿verdad? Sí, por favor, a las 6. Sí, está bien, 6 de la tarde. Está bien, doctores. Entonces, sin más, damos por culminada la sesión de hoy. Gracias a cada uno de ustedes, doctores. Ok, buenas noches con todos y todas. Buenas noches. Hasta la próxima.